Mortales, sean ustedes bienvenidos a otro martes de muertos aquí en Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y el día de hoy les traigo un episodio que me emociona mucho compartirles, porque vamos a hablar, pues no solamente de él, sino también de su tumba, del único e inigualable Gengis Khan. Este señor, la verdad, dejó mucho de qué hablar y pues no solamente el misterio de dónde está enterrado y su último lugar de descanso, sino también todo lo que hizo en su vida. Vamos a explorar un poquito más sobre los acontecimientos de la vida de este señor y de cómo fue que terminó y por qué al día de hoy nos ha dejado tanto de qué hablar. Así que vamos a darle. Muy bien, mortales, vamos a empezar hablando un poco del origen de Gengis Khan, porque como una persona random en la vida se convirtió en el conquistador de todo el imperio mongol y del líder supremo de lo que básicamente ocupaba gran parte de Euroasia. Pero ¿de dónde salió este señor? ¿Cómo se convirtió en quién es? Pues vamos a ver. Su nombre original era Temujin Borjigin. Disculpen mi pronunciación. Y nació en el año 1162. Fue un famoso guerrero que fundó y lideró el imperio mongol. Pero a pesar de sus épicos y grandes logros, muy poco se sabe de la verdadera vida de Gengis Khan. Ni siquiera sabemos con exactitud cómo se veía, más allá de las descripciones que dejaron de su aspecto físico. Lo que pasa es que si ustedes buscan a Gengis Khan en Google, te van a salir ahí varios retratos de este señor. La cosa es que estos retratos todos se hicieron después de su muerte por personas que nunca lo habían visto antes. Entonces realmente no tenemos mucha idea de cómo se veía este señor, porque él específicamente pedía que no se le retratara ni en pintura, ni en dibujo, ni en retrato, ni en nada. O sea, a pesar de ser una persona con mucho poder y muy influyente en su época, no tenía esta necesidad como pensemos los emperadores romanos. Napoleón, pues, que Napoleón se dedicó a poner su cara en todos lados, pues este señor hizo todo lo contrario. No quería que se supiera quién era, ni cómo se veía, ni nada. Te vivía un cierto secretismo, lo cual a mí me parece muy interesante. La realidad es que conocemos a Gengis Khan más por los mitos creados alrededor de él que por su vida real. Lo que sí es que estos mitos no fueron de a gratis. El señor se dio a conocer por Asia y Europa como uno de los guerreros y conquistadores más sanguinarios de la historia. Ahora sí que el imperio mongol no se creó a base de abrazos y risas. El padre de Temujin se llamaba Yesuge y era el líder de por lo menos 40,000 familias, hasta el día que fue asesinado cuando Temujin tenía solo 9 años. Esto significó la pérdida total de poder y de los recursos de su familia. La mayoría de las familias leales a su padre los desertaron y abandonaron. A partir de este momento, la supervivencia para su familia se volvió crucial, al punto en que la situación llevó a Temujin a asesinar a su medio hermano a la edad de 14 años por falta de recursos. Después de una infancia de carencias y violencia, este niño eventualmente se convertiría en el hombre que unificaría a las tribus mongolas en un solo imperio, y a quien se le otorgaría el nombre de Gengis Khan, que se traduce a líder universal. Algo también que habrá que mencionar es que la mamá de Temujin no es así como una bella historia de amor donde se enamoran y luego muere el padre y todos están muy tristes. En realidad, la mamá de Temujin fue una mujer secuestrada de una familia mongola enemiga que fue obligada a casarse con el papá de Gengis Khan, porque así eran las situaciones en ese momento. Entonces, no me voy a meter en muchos detalles porque también el trato que Gengis Khan le daba a sus muchas esposas no era el más saludable, pero hoy no venimos a funar a Gengis Khan, venimos a platicar de lo que hizo, en fin, pero la historia de su mamá también es bastante triste. Quería nada más hacerle un pequeño disclaimer y mención a esta señora que se tuvo que rifar después de que su marido murió y como ya no había líder de las familias, todo el mundo se fue por su lado, se quedaron solos y tuvieron que sobrevivir a la pobreza. Y pues gracias a esas carencias tenemos a este señor que es tan famoso en la historia. El Imperio Mongol, fundado en 1206 y disuelto en 1368, fue conformado por todo el territorio que al día de hoy abarcan Mongolia, obviamente, China, Birmania, Rumania, Pakistán, Rusia, Siberia, Ucrania, Bielorrusia,
Cilicia, Anatolia, Georgia, Armenia, Persia, Irak y Asia Central. Y como les decía, tomar todo este territorio no fue de manera amable. Gengis Khan exterminó a gran parte de la población de estos territorios en su momento. Esto a mí me parece muy divertido y es por eso que lo queremos mucho. De hecho, se le apoda como Gengis Khan el Verde, tras un estudio realizado por el Instituto Carnegie de Inglaterra, ya que gracias a las múltiples masacres y exterminios de la población que realizó, redujo de manera significante los niveles de carbono en la atmósfera. Fue el genocida más ecológico del que hemos hablado en este podcast, verdaderamente. Que luego, yo creo que esto lo hizo porque con el tiempo iba a querer repoblar y sustituir esos índices de mortalidad con natalidad. Ahorita vamos a ver un poco por qué. Tal vez ahí ya no fuimos tan fans, pero bueno. Nuestro amigo Gengis Khan y su ejército de bárbaros eliminaron alrededor de 700 millones de toneladas de carbón de la atmósfera. Esto equivale a un año de consumo mundial de gasolina. Y en ese entonces no había uso entonces de verdad limpió el aire. Así como nunca antes nadie, es el mejor ecoterrorista de la historia. Esto es muy significante considerando que el Imperio Mongol representaba el 22% de la superficie del planeta. O sea, realmente el Imperio Mongol es ahora sí que en terreno es 1000 veces más grande que el romano. También eso tiene que ver porque gran parte de Rusia, Siberia, etcétera, son áreas boscosas muy amplias, no habitadas, porque la vida ahí es muy difícil. Pero no importa, el punto es que era un imperio muy, muy, muy grande. Se calcula que mató un aproximado de entre 40 y 60 millones de personas. Algo que habla de la brutalidad de los mongoles es que en la mayoría de las batallas en las que participaron, su ejército era mucho menor a los ejércitos enemigos y aún así salían triunfantes. Entonces, aunque tuvieran la desventaja en cantidad de soldados, aún así acababan con todos. Entonces, pues ya se imaginarán cuál era el trato de estos amigos. Como podemos notar, este señor se dio el rol por gran parte del mundo. Y esto lo hizo naturalmente regando sus semillas por todos lados, ¿no? O sea, clásico conquistador. Otra de las razones del por qué se hizo tan famoso también. Aquí vamos con datos fuertes que los van a dejar pensando un poco. Porque ustedes, aunque ustedes no lo crean, puede que tú y yo y tu tía y todos seamos parientes de Gengis Khan. A pesar de que vivamos aquí en Latinoamérica, no importa. O sea, las posibilidades son altas. Y seguro están diciendo, Matilda, ¿qué carajos estás diciendo? Aquí les voy con las estadísticas. Durante sus múltiples campañas en Euroasia, embarazó a muchas mujeres, además de sus esposas, que se discute si eran entre 16 o 20. El punto es que eran muchas. Y también, o sea, hay datos que te dicen que eran como 500 mujeres. Pero es que, o sea, una cosa eran las esposas, otras eran las concubinas, otras eran las novias, otras eran las miles de mujeres que seguramente violó, las cosas como son. A lo que voy es que se involucró con muchas personas, este señor. Y parece que intentó compensar la pérdida de vidas que causó regando su ADN por todo el mundo. Y aquí le van los datos fuertes. El día de hoy, 800 años después de su muerte, el 0.5% de la población mundial aún conserva los auténticos genes de Gengis Khan. O sea, 1 en 200 personas puede ser su descendiente. Repito, podría ser tú, podríamos ser cualquiera aquí. No lo sé, eso a mí la verdad me parece muy impresionante porque pues sí se puso las pilas, sí hizo mucha chamba este señor, pero para que su ADN sobreviva en alguno de nosotros, en todo el globo terráqueo, ni siquiera en Euroasia nada más, porque pues como sabremos, desde ese entonces la gente se ha repartido en distintas partes del mundo y ha viajado y las familias han evolucionado geográficamente también. Entonces, bueno, ahora quédate pensando qué tan cercano te consideras a Gengis Khan. De hecho, cuando fue de mi conocimiento este pequeño dato, fue porque alguna vez estaba platicando con alguien sobre cómo hay varias personas en Rusia que tienen ciertos rasgos asiáticos, ¿no?
Digo, o sea, si tú piensas en un ruso, piensas en alguien muy pálido, con ojos muy claros y muy rubio. Pero hay personas que tienen, incluso con esa gama de colores, tienen rasgos faciales como muy asiáticos. Y no es raro. Al final tienen mucha historia con estas personas y geográficamente están muy pegados. Y posiblemente todos sean parientes no muy lejanos de Genghis Khan, quién sabe. Y no solamente de Genghis Khan, o sea, también este señor traía a todos sus soldados, ¿no? Entonces, pues así es como cambia luego el ADN, la población de un lugar. En fin, me parece muy interesante que podamos todos ser primos sin saberlo y que este señor, y sea todo gracias a este señor, ¿verdad? Algo que me gustaría mencionar de Genghis Khan es que en algún momento de la expansión de su imperio se tenía que decidir cuál iba a ser la religión predominante en el imperio. Esto creo que es el episodio más divertido de la vida de Genghis Khan. O sea, yo, de todos los momentos históricos en los que me hubiera gustado estar y presenciar qué estaba pasando, este hubiera sido uno de los top 5 momentos en los que me gustaría estar. Porque este señor, ya que abarcaba gran territorio, tenía que llegar a un acuerdo entre los budistas, musulmanes y cristianos para ver cuál va a ser la religión predominante. Entonces hizo un debate y los juntó a todos para decidir así de, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cuál va a ser la religión, no? Para tener más orden aquí. Y no se llegó a nada, fue un debate de muchas horas, nadie decidió nada porque al final todos se pusieron muy ebrios y solamente pelearon y el debate dio muchas vueltas y al final no llegó a nada, todos terminaron muy alcoholizados. ¿Se imaginan a los budistas alcoholizados con los cristianos? O sea, de verdad hubiera sido como el mejor momento para estar ahí, solamente escuchando, solamente viendo y escuchando qué se decía y qué pasaba. Y ya, entonces no se llegó a nada, qué diversión. Pues ya conocemos a Genghis Khan y a sus múltiples logros. Ahora sí, a lo importante, que es por lo que estamos aquí. La muerte de Genghis Khan y en dónde carajos está el cadáver de Genghis Khan y su tumba. Porque como todo buen conquistador, no se fue a la tumba con las manos vacías, ¿no? Se llevó todos los tesoros que colectó en sus múltiples campañas militares. Es por eso que la tumba ha sido como que objeto de búsqueda de muchas personas por muchos años y ninguna lo ha conseguido. Hay personas que se han acercado, pero nadie ha descubierto el paradero de la tumba de Genghis Khan. Y lo divertido es que eso era lo que él quería. Y además, los mongoles contemporáneos todavía respetan el deseo de Genghis Khan de no ser encontrado nunca. Así que bueno, vamos a explorar un poquito más ese tema. En 1227, Genghis Khan había muerto a los 65 años durante una etapa crucial de la guerra contra los némesis mortales del imperio mongol, que eran el imperio Tangut. Por esta razón, Genghis le pediría a sus amigos y familia que su muerte fuese tratada con un enorme secretismo. Entonces, surgieron varias historias y teorías. Ya les digo que los chismes existen desde el inicio de la humanidad. Entre ellas estaban la historia que contaban de su muerte, que decía que él se había caído, más bien que había muerto porque se cayó de su caballo. ¿Te imaginas así ser el conquistador del imperio mongol y te caes de tu caballo y te mueres? Sería un poco sad, ¿no? Asesinado por los chinos, por una flecha envenenada. Eso también estaría divertido, la verdad. Esta historia está padre, está un poco exagerada, pero también se supone que una de las historias de su muerte era que murió desangrado después de ser castrado por una princesa Tangut. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Quién sabe, pero está creativa. Lamentablemente no se puede saber a ciencia cierta qué fue exactamente lo que mató a Genghis Khan. Pero los estudios más acertados indican que probablemente fue la misma peste bubónica. Haciendo de las suyas, una vez más. Aquí somos muy fans de la peste bubónica. Se ha llevado a grandes amigos, como podemos ver. Antes de morir, dejó muy claro que su entierro tenía que ser totalmente secreto. Genghis Khan murió en la prefectura Xinjiang. Disculpen mi pronunciación china. Entonces tenía que ser trasladado a su lugar de descanso final. Durante el trayecto de su cadáver en el desierto, sus soldados asesinaron a todos los que se cruzaran en el camino. O sea, sin deberla ni temerla, si tú nada más estabas dando el rol, pues ni modo. Tenían que matarte porque si no, podía ser un potencial testigo de en dónde enterraron a este señor.
Desde entonces nadie ha encontrado su tumba, la cual se supone que está repleta de estos tesoros que les he mencionado. Porque se llevó, o sea, una vez más, el Imperio Mongol abarca mucho territorio. O sea, entre los tesoros había armas muy particulares de plata muy valiosa, había cruces ortodoxas rusas, había muchas cosas. Y aparte, se supone que a la hora de él traer estos tesoros a Mongolia, después de sus diferentes campañas, se sabe que esos tesoros nunca salieron de Mongolia. Entonces, ¿en dónde están? Es por eso que la gente asume que están en su tumba, porque no hay registro de que hayan salido de ahí nunca. National Geographic intentó rastrear su tumba de forma satelital. O sea, aquí mi compa es tan increíble que llevó a National Geographic a rastrearlo satelitalmente sin éxito. Ni siquiera así se pudo. La búsqueda ha sido exhaustiva. Hasta se cree que al encontrar la tumba de Gengis Khan se dará inicio al fin del mundo. La verdad yo creo que esa es algo a lo que todos aspiramos, que el secreto de tu entierro y el paradero de tu cadáver sea un misterio tan grande que se hagan todas esas teorías conspirativas de que el mundo se va a acabar cuando encuentren tu cadáver. O bueno, o sea, yo quisiera que eso pasara conmigo. No sé, ustedes. Está muy chistoso, como que uno pensaría que esto de las maldiciones de las tumbas son muy de los faraones egipcios, ¿no? O de este señor Tamerlane, que tiene una maldición muy linkeada al descubrimiento de su tumba. Gengis Khan no exactamente. O sea, ahora sí que aquí todo el rollo no tiene que ver con una maldición. Simplemente él se esmeró desde antes a no ser encontrado nunca. Y ya después las cosas que han pasado alrededor de su búsqueda, pues eso es muy aparte. Pero sí debo decir que está muy misterioso todo este asunto. Lo curioso es que hasta los mongoles contemporáneos no quieren buscarla ni que ningún extranjero la encuentre. Esto también me parece muy bonito porque básicamente Gengis Khan es como el Miguel Hidalgo de Mongolia. Todo el mundo lo ama, está en todas partes, hay miles de esculturas, monedas, billetes, shalala, shalala. Pues cómo no, la verdad es que este dude hizo grandes cosas por su país, que ahora es un poco más pequeño. Pero ellos como que respetan mucho el deseo de este señor de no ser encontrado. Y eso está bien, o sea, si el dude de verdad movió cielo, mar y tierra para que no se le encontrara ni se supiera nada de su muerte ni en dónde está enterrado, y que la gente al día de hoy quiera respetar ese deseo, pues está padre. También es lo que yo quisiera que la gente hiciera si yo insisto en no ser encontrado nunca. Pero los curiosos como yo no podemos vivir sin esa información. Entonces hay gente aferrada. Bueno, yo quiero pensar que viene de la curiosidad, no de hacer profit con todo lo que tiene en su tumba, de sus tesoros. Aunque estaría interesante verlos en un museo, pero who knows. Creo que está bien respetar el deseo de este señor de no ser encontrado nunca. Tan así que por algo pasan las cosas cuando la gente los busca. Su tumba podría estar en cualquier parte de Mongolia o de lo que abarcaba el Imperio Mongol. Y además 20 metros bajo tierra, como solían enterrar a los grandes reyes en aquella época. Existe también la historia que cuenta que tras el gran entierro, sus soldados cabalgaron con más de 1000 caballos sobre su tumba para esconder cualquier rastro del entierro. A pesar de todo esto y del poco interés de los mismos mongoles para encontrar la tumba, esto no le ha impedido nada a varios exploradores. Pero sus historias de búsqueda de la tumba solo alimentan la leyenda de la misma. Una expedición norteamericana obtuvo permiso del gobierno mongol para excavar en un área en donde se creía que podía encontrarse la tumba. La expedición fue cancelada tras encontrarse con varias serpientes venenosas que mordieron a los participantes. Esto es completamente Indiana Jones. Y al parecer sus vehículos se iban directo a los barrancos cuando estaban estacionados y cuando nadie estaba no estaban tripulados. Eso también está extraño. Y a esto le sumaron que el primer ministro de Mongolia acusó a la expedición de estar faltándole al respeto a su tierra. Entonces esto fue un muy breve intento sin éxito. Posteriormente a eso, en 1993, los japoneses decidieron intentar dar con la tumba de Gengis Khan, pero misteriosa y abruptamente también cancelarían la campaña y volverían con las manos vacías. Era tradición ser enterrado con los tesoros obtenidos en sus campañas militares, y sabemos que Gengis Khan participó en muchas. Todos los tesoros que se robó
de Euroasia durante sus conquistas, se las llevó a Mongolia y de ahí nunca salieron. Entonces, mortales, ¿ustedes dónde creen que esté la tumba de Genghis Khan? Honestamente, yo creo que si National Geographic no la encontró satelitalmente, nosotros no tenemos mucha oportunidad. Pero más bien, pónganme en los comentarios qué opinan. ¿Está bien? O sea, sí necesitamos encontrar la tumba de Genghis Khan. ¿Creen que sería un descubrimiento arqueológico muy importante que nos daría gran visión de su vida, sus hazañas de conquistador? ¿O que habría que dejarlo descansar en paz? Por algo salen serpientes de la nada y tus jeeps se van por el barranco cuando intentas buscar a Genghis Khan. La verdad es que sin duda, con todo y sus lados más funables de Genghis Khan, como lo que mencionaba, sus esposas, etc. Recuerden que cuando hablamos de este tipo de personajes siempre tenemos que verlos con el contexto histórico, ¿no? O sea, no podemos funar por cosas funables en el 2024 a personas que nacieron en 1162, la verdad, porque ahora sí que no estoy diciendo que la historia sea justa ni que sea buena en ciertos aspectos, pero es lo que era. En fin, a pesar de todos sus lados funables, este señor, la verdad es que viniendo de la nada, viniendo de un background súper difícil, pues logró hacer el imperio más grande de la vida. Entonces eso se le tiene que reconocer. El hecho de que haya sido el primer gran ecoterrorista, bueno, la verdad no sé si catalogarlo como ecoterrorista, pues su genocidio fue bastante positivo para el medio ambiente del momento y era un momento donde ni siquiera contaba con la contaminación que contamos ahorita. En fin, la verdad es que a pesar de todo creo que es un personaje de la historia muy interesante. Me llama mucho la atención de que realmente se negara a ser retratado de cualquier manera, era muy privado a pesar de todo. Creo que eso habla bien de él de cierta forma, ¿no? Hay de conquistadores a conquistadores, hay de emperadores a emperadores, pero en fin, la verdad es que me parecía interesante hablar de este señor. Regresamos a Asia en este episodio, Euroasia, y espero que lo hayan disfrutado mucho. Por favor, déjenme sus comentarios en YouTube y en Spotify. A veces me olvida que puedes comentar en Spotify sobre qué les pareció este episodio. Y nos vemos el próximo martes de muertos. Recuerden suscribirse si no lo han hecho ya. Seguirnos en Instagram, en @muertecuriosa. Si me quieren seguir en mi cuenta de tatuajes y seguir mi trabajo aparte, estoy como @MatildaLaMuerta únicamente en Instagram. Y el episodio que entra, la verdad es uno que me tiene muy emocionada también. Va a ser uno especial que voy a hacer con muchísimo amor y muchísimo cariño. Regresamos un poco a América y a Europa. Entonces, pues, espero les emocione. Lo hago con mucho cariño. Y nos vemos la próxima semana en el próximo Martes de Muertos.